Sí, algo. Bueno, que el Señor me los bendiga nuevamente. Eh, Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, amado Señor, Dios grande, fuerte, poderoso, Señor. A ti sea toda la honra, toda la gloria, la alabanza, la exaltación, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos tantas y tantas y tantas, Señor, promesas, Señor, y todas se cumplen, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor Jesús. Bendito seas, Padre eterno. Te pido, Señor, que ahora, Señor, seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, a través de mi boca, Señor, a través de este estudio que he hecho, Señor, pero que seas tú trabajando y hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a mí me ha tocado hacer la introducción, eh, ser la primera en este estudio de las bienaventuranzas que se encuentra en Mateo 5 y del 1 al 13. Mateo 5 del 1 al... Déjenme corroborarlo para no decirlo mal, pero se encuentra en Mateo 5 del 1 al 12, perdón. Eh, y yo tengo el privilegio, porque le doy la verdad que muchas gracias al Señor. Realmente yo me emociono cada vez que Pablo Jimena me dicen que me toca a mí la palabra. Yo me emociono mucho. Después unos minutos antes de que empiece me agarra un dolor de estómago del susto, pero antes de eso yo me emociono mucho porque yo siento que es un privilegio tan grande el que el Señor me da y el poder hacer un estudio y buscar todas las palabras y buscar todo, eso a mí me llena de gran gozo. Y entonces voy a hablar sobre las bienaventuranzas, qué significa bienaventurado, y bienaventurado significa feliz, dichoso o afortunado. Proviene del latín beatus, que significa bendecido, y describe a alguien que goza de profunda plenitud, bienestar espiritual o del favor de Dios. No se trata de alegría pasajera, sino del un estado completo de dicha. Perdón. Traté de desmenuzar un poquito eso que dice que describe a alguien que goza de profunda plenitud. Y la profunda plenitud se encuentra en la presencia de Dios y en la obra de Cristo. Según Efesios, déjenme buscarlo, Efesios 3:19. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que cuando conocemos el amor de Cristo, somos llenos de su plenitud. Y, y yo, y yo lo he vivido en carne propia, porque cuando yo conocí lo que era el amor de Cristo, cuando supe, recuerdo que en ese tiempo estaba empezando la canción esta de de David, de que David danzaba y danzaba remolineando. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando dice al principio en la introducción de la canción que David fue sacado de la majada, que él era desconocido, y sin embargo fue puesto como rey, fue exactamente como yo sentí, porque yo me sentía triste, me sentía vacía, me sentía diminuta. Y sin embargo, cuando empecé a conocer el amor de Cristo en mi vida y comencé
a sentir ese amor fue cuando empezó la plenitud en mi corazón y empezó la llenura del Señor en mi vida. Y que es que la plenitud es la cualidad de estar lleno o completo, es lo que dice el diccionario. Representa un estado de bienestar, de paz y satisfacción profunda, así como el momento de mayor intensidad, madurez o apogeo de una etapa de la vida o de un proceso. La presencia de todas las partes para que algo esté entero. O sea que todas esas partes que encontramos en la palabra de Dios son las que nos hace estar enteros, estar llenos, llenos en la plenitud. Por eso muchas veces ustedes han oído que dicen, está en la plenitud de la juventud. Y es que está en el momento, en su apogeo, en su mejor momento. Y yo creo que eso es la plenitud de Cristo en nosotros cuando descubrimos su amor. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, o sea, el camino. Dios es quien da la dirección. Él guía los pasos de la persona por el camino del bien y con un propósito. ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando tenemos esa dirección de Dios? Que en su presencia nosotros tenemos plenitud de gozo, o sea, somos llenos de gozo cuando tenemos al Señor de nuestro lado, cuando tenemos delicias a su diestra para siempre. El bienestar espiritual es la conexión con un propósito de vida y de valores y de valores personales. El bienestar espiritual es la paz interior y la salud del alma que se logran mediante una relación cercana con Dios, la confianza en su amor y la práctica de valores como el amor, el gozo, el perdón, guiados por el Espíritu Santo. Bueno, ahora volvamos al significado de bienaventurado. Yo he encontrado tres sentidos. Sentido común. Se usa como sinónimo de muy feliz, de afortunado o de bendito. En una forma, en un tono irónico, también puede referirse a una persona muy ingenua, simple o cándida. O sea que ese bienaventurado puede ser una forma irónica de tratar a una persona cuando es muy ingenua o simple. El sentido bíblico traduce las palabras del hebreo ash, ashrei y del griego makairos, que indican el gozo profundo del alma y la satisfacción que viene de Dios más allá de las circunstancias difíciles del momento. Y el sentido escatológico designa a quien ha alcanzado la gracia divina y goza de la presencia de Dios en el cielo. Bueno, les acabo de decir que en hebreo es Ashrei y lo que significa es bienaventurado, dichoso o feliz. Y en griego es mocario, mocario, que significa lo mismo, bienaventurado, dichoso o feliz. En hebreo se usa en el Antiguo Testamento, en el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. También en griego, como les dije, que se llama Macarios, se utilizaba en la antigua Grecia para describir la condición de los dioses o de los muertos que habitaban las islas de los bienaventurados, libres de las preocupaciones terrenales. El Nuevo Testamento redefine esta palabra. No significa una vida libre de problemas, sino la posesión del reino de Dios en medio de las circunstancias. Ahora, ¿qué es un bienaventurado? Un bienaventurado
es gozoso, como les dije, alguien gozoso, dichoso. ¿Qué fue la otra palabra que les dije? Dichoso o feliz. Número uno, independientemente de las circunstancias. No es no es una emoción pasajera como la felicidad humana, como la que nos puede dar alcanzar una meta, como la de comprar una casa, un carro, lograr graduarte de una profesión, casarte. Bueno, quienes han escuchado de que el día que yo me case voy a ser completamente feliz. Tener hijos, el día que yo tenga mis hijos, ya voy a ser completamente feliz. Sin embargo, y muchas veces vemos que todo esto nos dan alegrías, nos dan bendiciones, pero son alegrías pasajeras. Sin embargo, se puede ser bienaventurado y estar llorando, sufriendo persecución o pasando necesidad material, porque la recompensa y el consuelo provienen de Dios. El bienaventurado es también reflejo del carácter divino. Ser bienaventurado es el resultado de alinearse con el corazón de Dios. Es un resultado del ser que se manifiesta en la obediencia, la fe y la confianza plena en sus promesas. Y número tres, una promesa futura y presente. Ofrece un consuelo inmediato, la paz de Dios hoy y una esperanza eterna, la herencia del reino de los cielos. Uno de los pasajes claves de la Biblia son, como ya les dije, el Salmo 1, que dice que presenta al hombre bienaventurado como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y prospera porque medita en la ley de Jesús. Otro de los pasajes claves que nos habla del bienaventurado es Mateo 5 del 3 al 12, que es el que vamos a estudiar esta noche, que son las famosas bienaventuranzas de Jesús, y rompen con la lógica del mundo al declarar dichosos a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos y a los perseguidos. Y el otro versículo clave que habla de bienaventurado es Apocalipsis del 1 al 3, que declara bienaventurado al que lee, oye y guarda las palabras de la profecía, enfatizando que la verdadera dicha bíblica requiere acción y obediencia. Esto está en Apocalipsis 1:3, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Eh, bueno, entonces ya con esa una pequeña um, in, introducción que les acabo de dar de lo que es bienaventurado, de lo que es ser bienaventurado, les voy a empezar ya con el tema que es las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, que en el caso mío me tocó de Mateo 5, del 1 al 4. Mateo 5, del 1 al 4. Voy a leerlo. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese es el que me toca a mí, las dos bienaventuranzas, que son la número uno, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El propósito principal del Sermón del Monte es de presentar a los hombres la ley del reino. El Señor no dio el sermón del monte a la multitud, porque si vieron, viendo la multitud, subió al monte, no se quedó ahí junto con la multitud. ¿Qué hizo? Subió al monte. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo,
El Señor no dio el sermón del monte a la multitud, lo dio a sus discípulos, a aquellos que ya eran de él. La escena y la condición de la multitud impulsó al Señor de Jesucristo a declarar su manifiesto. Una multitud, más adelante, una multitud dispersa como ovejas que no tenían pastor. Aquí ve a esa gente sin rumbo que necesitaba un rey. Sin embargo, al decir que era para sus discípulos, esta palabra que se la da a sus discípulos y no a toda la multitud, nos hace ver que esta palabra es para nosotros. La primera bienaventuranza tiene significado especial para nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces, muchas personas, cuando leen esto, se imaginan que es pobreza, no de espíritu, sino pobreza. Y pobre, y aquí no nos dice pobres en espíritu, no nos dice cómo llegar a ser pobres en espíritu. Solo el pecador que ha sido salvado puede reconocer su pobreza de espíritu. Solo el Espíritu de Dios puede revelarnos nuestra pobreza de espíritu. En un significado general sobre la pobreza, es una condición en la cual una persona o familia no tiene recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, la pobreza espiritual tiene dos significados principales. Sentido bíblico y cristiano es una virtud de humildad y de dependencia total de Dios. Es un reconocimiento de la fragilidad, admitir que no se tiene mérito propio ni suficiencia espiritual sin la guía divina. Es una humildad profunda, abandonar el orgullo, la soberbia y la autosuficiencia. Y les voy a contar una pequeña anécdota ahorita, que luego cuando leí que también es una actitud de mendigo, en el momento pues no me había sido revelada y dije, uy, qué feo suena eso como una actitud de mendigo. Pero bueno, lo escribí y dice, una actitud de mendigo, depender por completo de la misericordia de Dios, tal como un mendigo extiende sus manos. Bueno, lo escribí. Más adelante les voy a contar. En Lucas 12:15, Jesús nos dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice Lucas 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Lucas 12:15. ¿Quiénes son los pobres espirituales? Todos aquellos que conscientes que con nuestra espiritualidad no nos alcanza para adquirir la vida eterna. Cuando hacemos un balance honesto sobre quiénes somos, nos damos cuenta que estamos en deuda con Dios, en bancarrota, que le debemos tanto y tenemos tan poco. Perdónenme, pero es que ahí me vuelvo a quebrar, porque como les dije que al principio puse que la actitud de mendigo en ese momento no me fue revelado y no lo entendía. Pero cuando llegué a esta parte, me dan ganas de llorar porque dice en bancarrota que le debemos tanto y tenemos tan poco y lo necesitamos tanto que como un mendigo extendemos nuestras manos a él suplicando recibir una dádiva, no porque la merezcamos, sino porque tenemos necesidad. En ese momento me fue revelado y pensé, cuando hemos visto un mendigo personalmente o en películas
o en la misma películas de la Biblia también, que están sentados a la puerta de la iglesia, a la puerta de los templos. El mendigo levanta sus manos, quizás porque tiene días de no comer, o por desesperación, o porque quieren una ayuda. Y cuando me fue revelado esto, dije, sí, Señor, no puedo dejar, perdón, cada vez que lo leo me dan ganas de llorar, pero es que esa era la anécdota que tenía que contarles, que el Señor me ha tocado fuertemente con esto, porque dice que lo necesitamos tanto que como un mendigo extendemos nuestras manos a Él suplicando recibir una dádiva, no porque la merezcamos, sino porque tenemos necesidad, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Y es que solamente el Espíritu Santo, y Él me hace entender por qué las bienaventuranzas no son para el mundo en general, porque cuando dice pobreza espiritual, la gente no común y corriente no puede sentir pobreza espiritual. Solamente nosotros los que tenemos el Espíritu Santo y que nos damos cuenta de lo pobres que somos y lo que necesitamos de Él. Dios en su bondad toma nuestras manos y las llena de gracia. Gracias, Señor. Nos lleva a casa, nos da autoridad y tapa nuestras miserias con una capa de lino fino y resplandeciente. De tal modo que todos vean a un hijo de Dios aprobado y redimido. Pero nunca debemos olvidar que hay debajo de la capa, que somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. En Isaías, perdón, en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, o sea, incluso nuestras mejores obras y esfuerzos quedan cortos ante la santidad de Dios. Este es el estado de los pobres en espíritu. A aquellos que saben que por mucho que intenten ser justos, sus esfuerzos no son suficientes para alcanzar la perfección divina. Tanto en aquel tiempo como hoy, yo no sé si ustedes les ha pasado que vienen a hablarle a Cristo. Bueno, a mí me ha pasado muchísimas veces que trato de hablarles a las personas de Cristo, pero tristemente ellos se sienten buenas personas y se sienten lo suficientemente buenos como para entrar al cielo. Por eso es que les decía que esa esa pobreza espiritual solo la podemos experimentar los que realmente sentimos que no somos suficientemente buenos. Ellos no están desesperados, están espiritualmente confiados, porque se creen tan buenos que están confiados y no ven la necesidad como un mendigo que clama, ellos por dinero, por comida, como nosotros, como un mendigo, clamamos por el perdón, porque estamos pobres espiritualmente. Según ellos y sus obras garantizan una posición ante Dios. Sin embargo, Jesús enseña que solo aquellos que reconocen su absoluta dependencia de la gracia de Dios pueden tener acceso al reino de los cielos. La pobreza en espíritu también está ligada a la humildad. En Santiago 4:6 nos dice, Santiago 4:6 nos dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es esencial para reconocer nuestra necesidad de Dios y recibir su gracia.
Los pobres de espíritu no están llenos de orgullo y están dispuestos a aceptar la gracia que Dios ofrece. Por esto el apóstol Pablo nos deja absolutamente en claro en Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2, del 8, Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación entonces es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar. No podemos cumplir la ley perfectamente ni llevar una vida sin mancha, pero Dios en su gracia nos ofrece la salvación a través de la fe en Cristo. La bendición de los pobres de espíritu se basa en esta gracia. Aquellos desesperados por la gracia de Dios reciben el reino de los cielos como regalo. Y ahora les voy a hablar sobre la segunda bienaventuranza que está en Mateo 5:4 y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y dice, podríamos decir que es algo contradictorio. Felices o dichosos los que lloran. ¿Cómo puede ser alguien feliz llorando? La mayoría de veces tenemos un falso concepto de lo que es felicidad. La opinión general es que felices son los ricos, los que gozan de mucho dinero, los que se la pasan de vacaciones, los que gozan de placeres y de poder, los que se salen siempre con la suya. Si son bienaventurados, entonces ¿por qué lloran? O si lloran, ¿cómo pueden ser bienaventurados? No se refiere a cualquier clase de llanto. No todos los que lloran serán consolados. Uy, eso es duro. No todos los que lloran serán consolados. A ver, entonces ustedes me preguntarían, ¿cómo que no todos los que lloran? Entonces, ¿quiénes no son consolados? Número uno, no es la tristeza que produce el mundo, porque claramente la escritura nos dice que hay una tristeza del mundo que produce muerte. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Un ejemplo es Judas. Este discípulo sintió angustia, sintió dolor y remordimiento por haber traicionado al Señor. Sin embargo, aquello no fue provocado por el Espíritu Santo, sino por su mala conciencia. Por eso se suicidó. El llanto y la tristeza que produce el mundo te detiene, te paraliza, no te deja avanzar y te deja estancado, sin permitirte caminar hacia adelante. Este es un llanto sin esperanza. Existe otra, otra segundo llanto de los que no vamos a ser consolados. Tampoco se refiere a la aflicción que produce la pérdida de un ser querido o de algo muy preciado por nosotros. Sin duda encontramos consolación en Dios cuando esto sucede, pero no es a este tipo de llanto del que habla Jesús en las bienaventuranzas. O sea, no es que no vamos a hacer cuando perdemos un ser querido o algo importante para nosotros, no es que no vamos a ser consolados, para que me entiendan. O sea, sí, porque yo misma soy testigo de que el Señor es el que consuela cuando perdemos un ser querido. Pero a lo que me refiero es que no es de este llanto del que habla la bienaventuranza.
Tampoco se refiere a aquellos que lloran por motivos de temor, de enojo, de frustración o algo parecido. Tampoco se refiere a aquellos que no han podido satisfacer un profundo deseo contrario a la voluntad de Dios. Por ejemplo, eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes 21:4. Había un rey, bueno, para los que no lo han leído, sería bueno que lo leyeran. Es la historia del rey Acab de Samaria. Era un tremendo rey, malo ante los ojos de Dios. Y tenía una esposa que era peor que él, era terrible, se llamaba Jezabel. Resulta que para resumirles un poquito la historia, Acab se enamora o quiere un viñedo, un terreno que pertenecía a Nabot, un súbdito de él. Y entonces él se le presenta y le dice que lo quiere, pero él le dice que no, que esa era la herencia de sus padres y que jamás, que no le iba a vender, a dar ese terreno, porque él hasta le ofrece dinero, le ofrece un terreno más grande, mejor y todo, porque ese era el que él quería. Bueno, él va muy triste, vean, ahí está triste Acab y, y llorando, entristecido, pero encaprichado, que quería ese terreno. Y su esposa lo ve que no quiso ni comer ni nada de la tristeza que tenía y le pregunta. Bueno, él le contesta lo que pasó. Y esta Jezabel hace un plan para matar a Nabot y a Acab, y lograr obtener a Acab el terreno después de la muerte de Nabot. A este Acab o a cualquiera de nosotros que llora por una razón tan fuera de la voluntad de Dios, sin dudarlo, es el tipo de lloro al que Jesús no se refiere. Porque a veces podemos llorar de enojo, podemos llorar de capricho, podemos llorar de celos, podemos llorar de muchas formas, pero no es a este tipo de, de llantos de los que vamos a ser consolados según la bienaventuranza. Tampoco se trata por el llorar acerca de las consecuencias del pecado, no por el pecado en sí, aquellos que lloran porque han sido descubiertos y no por lo que han hecho sin genuino arrepentimiento. Vamos a buscar en Proverbios, Proverbios 5, del 1 al 11 dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas, o sea, y llores al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Cuando recibimos dirección de Dios de no hacer algo y lo hacemos, las consecuencias de este pecado van a ser llanto. Y no es a este tampoco el llanto que se refiere la bienaventuranza en que vamos a ser consolados. O otro tipo es el llanto por capricho. Pero quienes sí van a ser consolados
su llanto va a ser consolado. Los que lloran por su pecado personal, los que sienten la profunda separación que ha causado entre Dios y nosotros el pecado, que reconocemos nuestra bancarrota espiritual y nos lamentamos y lloramos por nuestro pecado y que esto nos lleva a estar lejos de Dios. El Salmo 51, no lo voy a leer obviamente, ¿verdad? Cada uno que lo pueda que lo lea, pero es un perfecto ejemplo. David reconociendo sus rebeliones y pecados. Se cree que David pudo haber escrito este salmo postrado llorando. Si te das cuenta, hay una liga muy cercana a ser espiritualmente pobre y reconocerlo, como nos dice la primera bienaventuranza, los que lloran son los pobres de espíritu, quienes hemos llegado a ser agudamente conscientes de nuestra propia falta en cumplir la voluntad de Dios. Nuestras lágrimas manifiestan un sincero arrepentimiento y un deseo de reconciliarse con nuestro Señor. Y bueno, está Esdras 9 y Esdras 10. Yo lo leí y fue de gran bendición leerlo. Si pueden, léalo. Pero es tremendo ver cómo Esdras, reconociendo su pobreza espiritual y llorando por el pecado que le separa de Dios, pero con una convicción de no hacerlo más, no hacerlo más. Es, es tremendo esos dos capítulos de Esdras, 9 y 10, para que se lo lleven de tarea y lo lean. Y otro segundo llanto que sí va a ser consolado son los que lloran por los pecados de otros o por el estado pecaminoso de la sociedad en general. Voy a leerles Lucas 19, dice en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Quién? Jesús, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Tú llorando por la ciudad, no lo, porque la ciudad no lo conocería, y por el pecado de los que estaban en esa ciudad, y por sus amargas consecuencias en juicio y muerte. En el Salmo 119, 136, el salmista llorando por todos aquellos que no guardan la ley de Dios. Otro ejemplo está en Ezequiel 9, ojalá que puedan leer también todo el capítulo, y Ezequiel, Ezequiel oyó que Dios ordenó poner una señal de protección sobre quienes lloraban y lamentaban por los actos terribles que se cometían en Jerusalén. Oye, tenía que venir y poner una señal. Dios mandó a que le pusieran una señal, no sé dónde, yo hago así, pero realmente no sé dónde, pero una señal de protección sobre quienes lloraban y lamentaban por los actos terribles que se cometían en Jerusalén. Vinieron, Dios mandó que mataran a todos los que no tenían esa señal, o sea, aquellos que clamaban pidiendo perdón por los demás. Pero ellos recibirán consolación, los que lloran, quienes lamentan su propia pecaminosidad y la pecaminosidad de los demás, serán consolados por el único consuelo que puede aliviar su tristeza, el perdón gratuito de Dios. Esta es una promesa firme del Rey. Y somos consolados. Número 1, nuestro consolador, el Espíritu Santo.
Y esta consolación es perfecta porque el consolador es perfecto. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros por siempre. Pero también, número 2, seremos consolados, pero también somos consolados por nuestros hermanos que tenemos alrededor. Primera de Corintios 1, perdón, segunda de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos, de la consolación con que nosotros somos consolados por el, el Señor. Entonces nos consuela para que consolemos a otros. Y sin duda, la número 3 también somos consolados a través de la palabra y de sus maravillosas promesas que podemos encontrar en ella. En Romanos, en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Y quién no tiene consolación con la palabra de Dios, con sus promesas? Y ya para concluir, a muchos les hace falta llorar con verdadero reconocimiento de sus pecados. Y muchos que lloran les hace falta acudir al verdadero Dios de la consolación en vez de ir a pretendidos intercesores o sustitutos de Cristo. El que nunca ha llegado a ser pobre en espíritu, nunca ha sabido lo que es realmente llorar por el pecado. Sin embargo, Apocalipsis, Apocalipsis 7, Apocalipsis 7:17 dice que porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nos habla de que Dios enjugará toda lágrima. Si la palabra dice que Él va a limpiar nuestras lágrimas, es que va a estar ahí haciéndolo. Qué impresionante promesa. Así que bueno, con esto ya concluyo. Y esas son las dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor me los bendiga y bueno, yo soy llorona y es que el Señor me tocó con ese, porque quiero ser un mendigo que siempre necesite ser lleno y levantar mis manos y que el Señor llene de mí, me llene de su gracia y perdone cada uno de mis pecados. Así que quiero ser siempre pobre en espíritu y esto es lo que quiero dejarles a ustedes también. Que el Señor me los bendiga. Buenas noches.